La Navidad siempre había sido una celebración sagrada en nuestra familia. Desde que tengo uso de razón, mis padres, Carmen y Javier, organizaban una gran cena en su casa en las afueras de Valencia. El aroma a pavo asado y turrón casero inundaba cada rincón, mientras las luces de colores parpadeaban alegremente en el árbol que decorábamos todos juntos. Para mí, Alejandro, y mis hijos, Lucas y Sofía, era una de las pocas ocasiones en las que podíamos sentirnos verdaderamente arropados por el calor de la familia. Recuerdo con nostalgia cómo, de niño, me emocionaba ayudar a mi madre a colocar el Belén en la entrada de la casa. Cada figurita tenía su lugar especial, y yo insistía en que el niño Jesús no se pusiera hasta la Nochebuena. Mi padre, con su característica paciencia, pasaba horas enredado en cables, asegurándose de que cada luz del exterior brillara con intensidad. Era un ritual que marcaba el inicio de las fiestas, un momento mágico que esperaba todo el año. A medida que crecí, esas tradiciones se volvieron aún más significativas. Cuando me casé con Elena y tuvimos a Lucas y Sofía, la ilusión de compartir esa magia con ellos hizo que la Navidad cobrara un nuevo sentido. Ver sus caritas iluminarse al entrar en casa de los abuelos, rodeados de luces y el aroma a canela y naranja, se convirtió en mi mayor alegría. Elena, que venía de una familia pequeña, abrazó nuestras tradiciones con entusiasmo, aportando sus propios toques, como las galletas de jengibre que horneaba con los niños. Sin embargo, este año, esa emoción familiar se convirtió en una amarga sorpresa que aún me cuesta digerir. Todo comenzó con una llamada de mi madre, a principios de diciembre. Su tono, aparentemente casual, contrastaba con el peso de sus palabras. Alejandro, cariño, ¿cómo estáis? Oye, sobre la cena de Navidad. Este año vamos a hacer algo más íntimo, ¿sabes? La lista ya está cerrada y, bueno, lo siento, hijo, pero no hay lugar para los niños. Al principio, me quedé en blanco. ¿Había escuchado bien? Intenté buscar una explicación lógica, algo que justificara semejante decisión. Pero mamá, ¿cómo que no hay lugar? Si siempre hemos cabido todos. ¿Ha pasado algo? Su respuesta fue evasiva, hablando de querer un ambiente más adulto, este año, de lo cansados que estaban ella y papá. Mencionó algo sobre renovaciones en la casa que limitaban el espacio, pero nada tenía sentido. Nuestra casa familiar siempre había sido grande, con un comedor que podía albergar fácilmente a 20 personas. Colgué el teléfono sintiéndome aturdido. ¿Cómo iba a explicárselo a Elena? ¿Y a los niños? Lucas, con sus 10 años, ya estaba haciendo planes sobre los juegos que compartiría con sus primos. Sofía, de apenas 7, no paraba de hablar sobre el vestido nuevo que quería estrenar en la cena. La idea de romper sus ilusiones me partía el alma. Esa noche, después de acostar a los niños, Elena y yo nos sentamos en la cocina. Le conté la conversación con mi madre, y vi cómo su expresión pasaba de la sorpresa a la indignación. Pero, ¿cómo pueden hacer eso? ¿Qué les vamos a decir a los niños? Pasamos horas discutiendo, tratando de encontrar una explicación que no llegaba. Elena sugirió llamar a mi hermana Valeria, pensando que quizás ella tendría más información. Pero algo me detuvo. ¿Un presentimiento, quizás, o el miedo a confirmar mis peores sospechas? Los días siguientes fueron una mezcla de confusión y tristeza. Intentaba mantener la normalidad en casa, pero los niños, con esa intuición que solo los pequeños tienen, notaban que algo no andaba bien. Lucas me preguntó directamente una tarde, mientras decorábamos nuestro propio árbol: «Papá, ¿por qué estás triste? ¿Es porque la abuela no quiere que vayamos a su casa en Navidad?» Me quedé helado. ¿Cómo lo sabía? Resultó que había escuchado parte de mi conversación con Elena. Ver la decepción en sus ojos fue devastador. Le expliqué lo mejor que pude, inventando excusas sobre obras en la casa de los abuelos, prometiendo que haríamos nuestra propia celebración especial. Pero sabía que no era suficiente. Fue entonces cuando ocurrió algo que terminó de destrozar la ilusión que me quedaba. Una tarde, mientras navegaba distraídamente por mi teléfono, me topé con una publicación de Valeria en Instagram. Ahí estaban, fotos de sus hijas, Marta y Paula, emocionadas frente al árbol de Navidad de mis padres. El pie de foto rezaba: «Preparadas para la gran fiesta en casa de los abuelos. Este año será inolvidable».
El nudo en mi estómago se apretó aún más. No solo habían excluido a mis hijos, sino que la familia de Valeria sí estaba invitada. Sus 2 hijas, su esposo Carlos, incluso su perro Toby aparecía en una de las fotos, con un ridículo gorro de Papá Noel. La rabia y la tristeza se mezclaron en mi interior. ¿Cómo podían mis padres ser tan crueles? ¿Tan injustos? No era solo el hecho de que hubieran invitado a unos nietos y a otros no. Era la mentira, la exclusión deliberada de mi familia. Sin pensarlo 2 veces, marqué el número de mis padres. Esta vez, fue mi padre quien contestó. Su voz, normalmente cálida, sonaba tensa, como si supiera lo que venía. Papá, ¿me puedes explicar qué está pasando? He visto las fotos de Valeria. ¿Por qué mis hijos no pueden ir a la cena y los suyos sí? Hubo un silencio incómodo al otro lado de la línea. Luego, escuché a mi padre suspirar profundamente antes de responder: hijo, no es lo que piensas. Es que, bueno, la verdad es que amamos mucho más a esas niñas. Soltó una risa ligera, como si estuviera bromeando. Pero no era una broma. La indiferencia en su tono, la casualidad con la que había soltado esas palabras, me golpearon como un puñal. En ese momento, algo dentro de mí cambió. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Te das cuenta de lo que estás diciendo? Mi voz temblaba de rabia y dolor. Mi padre, aparentemente consciente de su error, intentó retractarse, hablar de malentendidos y de que no quería decir eso. Pero el daño ya estaba hecho. Las palabras flotaban entre nosotros, imposibles de ignorar o retirar. Colgué el teléfono sin despedirme. Me quedé allí, en medio de nuestro salón, rodeado de las decoraciones navideñas que habíamos puesto con tanta ilusión. Los dibujos de Lucas y Sofía adornaban las paredes, sus cartas a los Reyes Magos descansaban sobre la mesa. ¿Cómo podía alguien no amar a estos niños? ¿Cómo podían mis propios padres tratarlos así? Elena me encontró así, inmóvil y con el teléfono aún en la mano. No necesité decir nada, mi expresión lo decía todo. Me abrazó en silencio, y fue entonces cuando las lágrimas comenzaron a caer. Lloré por la injusticia, por la decepción, pero sobre todo, lloré por mis hijos, que no merecían este rechazo. Esa noche, mientras Elena y yo yacíamos despiertos en la cama, tomamos una decisión. No permitiríamos que nuestros hijos fueran tratados como ciudadanos de segunda clase en su propia familia. La Navidad, decidimos, la celebraríamos a nuestra manera. Con amigos que realmente nos valoraran, con gente que amara a nuestros hijos por quienes eran, no por cómo se compararan con otros. A la mañana siguiente, el desayuno fue diferente. Había una determinación en el aire, una sensación de que algo había cambiado fundamentalmente. Lucas y Sofía, perceptivos como siempre, notaron el cambio en nuestro ánimo. ¿Ya no estás triste, papá?, preguntó Sofía, con sus grandes ojos marrones fijos en mí. Le sonreí, sintiendo una mezcla de amor y protección que casi me abrumaba. No, cariño. No estoy triste. Estoy emocionado porque vamos a hacer algo muy especial esta Navidad, solo nosotros. Y así, comenzamos a planear nuestra propia celebración. Invitamos a nuestros amigos más cercanos, aquellos que siempre habían estado ahí para nosotros. Elena se sumergió en la planificación del menú, decidida a crear nuevas tradiciones culinarias. Los niños se entusiasmaron con la idea de decorar la casa a su gusto, sin las restricciones que siempre imponía mi madre en su casa. Mientras los veía correr de un lado a otro, discutiendo sobre dónde poner cada adorno, sentí una punzada de tristeza por lo que habíamos perdido. Pero también sentí esperanza. Esperanza de que, a partir de este momento doloroso, podríamos construir algo nuevo, algo genuino y lleno de amor. La Navidad, después de todo, no se trataba de mantener tradiciones vacías o de complacer a quienes no nos valoraban. Se trataba de estar con aquellos que realmente nos amaban, de crear momentos de alegría y conexión. Y eso, me di cuenta, era algo que podíamos hacer por nosotros mismos. Esa noche, mientras veía a Lucas y Sofía dormidos, sus rostros serenos y llenos de inocencia, tomé una decisión silenciosa. Protegería esa inocencia, ese amor puro que tenían, costara lo que costara. Si mis padres no podían ver el tesoro que eran estos niños, era su pérdida.
Nosotros seguiríamos adelante, construyendo nuestro propio concepto de familia, uno basado en el amor incondicional y el respeto mutuo. Y así, con una mezcla de determinación y tristeza, pero sobre todo con amor, nos preparamos para enfrentar las fiestas de una manera completamente nueva. La invitación y la amarga sorpresa que la acompañó habían cambiado nuestras vidas, pero estábamos decididos a que ese cambio fuera para mejor. Porque al final, la verdadera familia es la que uno elige, la que te ama sin condiciones ni comparaciones. Y nosotros, Elena, Lucas, Sofía y yo, éramos exactamente eso, una familia unida por el amor más puro y verdadero. La decisión de celebrar la Navidad por nuestra cuenta trajo consigo una avalancha de recuerdos. Mientras Elena y yo preparábamos la casa para nuestra pequeña fiesta, no pude evitar sumergirme en el pasado, reviviendo momentos que había intentado enterrar durante años. No era la primera vez que Valeria recibía un trato preferencial. Desde pequeños, ella había sido la niña dorada, la consentida, la que podía equivocarse sin consecuencias, mientras que yo siempre tuve que demostrar mi valor. Recuerdo claramente un día de verano en Alicante, cuando teníamos alrededor de 18 años respectivamente. Estábamos en la playa del Postiguet, disfrutando del sol y el mar con nuestros padres. Valeria, en un arrebato de travesura, decidió esconder las sandalias de una señora que tomaba el sol cerca de nosotros. Yo, intentando ser responsable, le dije que no lo hiciera, que eso estaba mal. Pero ella, con esa sonrisa traviesa que siempre la caracterizó, me ignoró y las enterró en la arena. Cuando la señora se dio cuenta y comenzó a buscar sus sandalias, nuestros padres se acercaron a ver qué sucedía. Sin pensarlo, les conté lo que Valeria había hecho. Esperaba que mis padres la regañaran, que le hicieran entender que eso no estaba bien. En cambio, mi madre me miró con desaprobación. Alejandro, no inventes historias. Tu hermana nunca haría algo así. Valeria, por supuesto, negó todo con lágrimas en los ojos, actuando como si yo la hubiera acusado injustamente. Al final, fui yo quien terminó castigado, sin poder bañarme en el mar el resto de la tarde, mientras Valeria recibía helados y mimos para consolarla por mi supuesta mentira. Ese patrón se repitió una y otra vez a lo largo de nuestra infancia y adolescencia. En el colegio, cuando Valeria sacaba malas notas, mis padres culpaban a los profesores o al sistema educativo. Cuando yo no alcanzaba la excelencia que esperaban de mí, era por falta de esfuerzo o dedicación. Recuerdo especialmente un año, cuando estaba en bachillerato. Había trabajado duramente todo el curso, sacrificando salidas con amigos y horas de sueño para mantener mis notas altas. Al final del año, obtuve una media de 9,2 sobre 10. Estaba orgulloso, pensando que por fin recibiría el reconocimiento que tanto anhelaba. La noche que llegué a casa con mis notas, mis padres apenas las miraron. «Está bien», dijo mi padre, sin levantar la vista del periódico. Mi madre asintió distraídamente, más preocupada por la llamada que estaba atendiendo. Esa misma semana, Valeria llegó con su boletín, había aprobado todo, pero con una media apenas superior al 6. La reacción fue completamente diferente. «Bravo, cariño», exclamó mi madre, abrazándola. «Sabíamos que podías hacerlo». Mi padre incluso propuso salir a cenar para celebrar. Yo me quedé en silencio, sintiendo como mi logro se desvanecía en el aire, insignificante ante la mediocridad celebrada de mi hermana. A medida que crecimos, las diferencias se hicieron más evidentes y dolorosas. Cuando llegó el momento de ir a la universidad, yo tuve que luchar por cada peseta. Trabajé los veranos en el chiringuito de la playa, ahorrando cada céntimo para mis libros y gastos. Valeria, en cambio, recibió un coche nuevo como incentivo para estudiar. Elegí estudiar Ingeniería Informática en la Universidad Politécnica de Valencia. Fue una decisión práctica, basada en mis habilidades y en las perspectivas laborales. Valeria, por su parte, cambió de carrera 3 veces, pasando por Psicología, Bellas Artes y finalmente Turismo. Cada cambio venía acompañado de nuevos gastos que mis padres cubrían sin rechistar. Durante esos años universitarios, hubo momentos en los que la injusticia me pesaba tanto que consideré abandonarlo todo. Una noche, sentado en mi pequeño piso compartido, rodeado de libros de programación y con el estómago rugiendo porque apenas tenía dinero para comer, llamé a casa. «Mamá», dije, con la voz quebrada,
no sé si puedo seguir así. Necesito ayuda. Su respuesta fue fría, casi indiferente. Alejandro, ya eres un adulto. Tienes que aprender a arreglártelas solo. Tu padre y yo no podemos estar siempre detrás de ti. Esa misma semana, me enteré de que habían pagado un viaje a París a Valeria y sus amigas, como regalo por aprobar el semestre. A pesar de todo, perseveré. Me gradué con honores, conseguí un buen trabajo en una empresa de tecnología en Valencia y, poco a poco, construí mi propia vida. Conocí a Elena en un curso de inglés. Ella estudiaba magisterio y trabajaba a tiempo parcial en una librería. Nos enamoramos rápidamente, unidos por nuestras experiencias de lucha y superación. Cuando nos casamos, fue una ceremonia sencilla en el Ayuntamiento de Valencia, seguida de una comida con amigos en un restaurante del barrio del Carmen. Mis padres asistieron, por supuesto, pero su regalo de bodas fue modesto en comparación con el espectacular viaje a Bali que le regalaron a Valeria cuando se casó con Carlos un año después. El nacimiento de Lucas, nuestro primer hijo, fue un momento de alegría pura. Pensé que, quizás, la llegada de un nieto ablandaría a mis padres, que verían en él una oportunidad para corregir los errores del pasado. Y por un tiempo, pareció que las cosas podrían cambiar. Venían a visitarnos más a menudo, traían regalos para el bebé, incluso se ofrecieron a cuidarlo de vez en cuando. Pero cuando Valeria tuvo a Marta, su primera hija, la historia se repitió. De repente, Lucas pasó a un segundo plano. Los regalos para él se volvieron más escasos, las visitas menos frecuentes. Cuando nació Sofía, nuestra pequeña, la diferencia era ya tan evidente que dolía. Recuerdo una Navidad, hace unos años, cuando Lucas tenía 5 años y Sofía apenas 2. Llegamos a casa de mis padres cargados de regalos para todos, incluyendo a Marta y Paula, las hijas de Valeria. Bajo el árbol, los paquetes para mis hijos eran notablemente más pequeños que los destinados a sus primas. Lucas, con la inocencia de un niño, preguntó: «Abuela, ¿por qué Papá Noel le trae regalos más grandes a Marta y Paula?» Vi cómo mi madre se tensaba, buscando una excusa. «Bueno, cariño, es que ellas viven más cerca del Polo Norte, así que Papá Noel puede traerles cosas más grandes». Esa noche, mientras acostaba a Lucas, vi la duda en sus ojos. «Papá, ¿es verdad que Papá Noel quiere más a Marta y Paula?» Sentí como se me rompía el corazón. «No, mi amor. Papá Noel os quiere a todos por igual. A veces, los adultos cometemos errores y no sabemos ser justos. Pero mamá y yo os queremos más que a nada en el mundo, y eso es lo que importa». A pesar de ello, nunca me rebelé abiertamente. Siempre quise que mis hijos tuvieran abuelos amorosos, aunque yo nunca hubiera experimentado ese amor de manera equitativa. Me repetí a mí mismo que lo hacía por ellos, que merecían tener una familia extensa, que no debía privarles de esas relaciones. Pero la verdad es que una parte de mí seguía anhelando la aprobación de mis padres. Seguía esperando que algún día abrieran los ojos, que vieran lo injustos que habían sido, que intentaran compensar todos esos años de desigualdad. Era una esperanza tonta, lo sé ahora, pero era lo que me mantenía conectado a ellos. Incluso cuando empecé a tener éxito en mi carrera, cuando fundé mi propia startup de software y comenzamos a ganar reconocimiento en el sector tecnológico de Valencia, la actitud de mis padres apenas cambió. Sí, estaban orgullosos, pero de una manera distante, como si mis logros fueran algo inesperado, casi accidental. «¿Quién lo hubiera dicho?», comentó mi padre en una cena familiar, después de que anunciara que nuestra empresa había sido nominada a un premio de innovación. «Al final has sabido aprovechar las oportunidades que te dimos». Esas palabras me dolieron más de lo que quise admitir. ¿Oportunidades? ¿Cuáles? Cada paso que había dado, cada logro que había alcanzado, había sido por mi propio esfuerzo, muchas veces luchando contra la falta de apoyo y la constante comparación con Valeria. Elena, mi roca, mi compañera, fue quien me ayudó a mantener la perspectiva durante todos esos años. Ella, que venía de una familia pequeña pero unida, no podía entender la dinámica tóxica en la que yo había crecido. Pero me apoyaba incondicionalmente, recordándome siempre que mi valor no dependía de la aprobación de mis padres. «Eres un hombre maravilloso, Alejandro», me decía en esos momentos en que la duda y el dolor me invadían.
Un padre amoroso, un esposo dedicado, un profesional brillante. Si tus padres no pueden ver eso, es su pérdida, no la tuya. Y tenía razón, por supuesto. Pero deshacer años de condicionamiento, de buscar una aprobación que nunca llegaba, no era fácil. Seguí intentando ser el hijo perfecto, el hermano comprensivo, el tío cariñoso. Seguí ayudando económicamente a mis padres cuando lo necesitaban, aunque nunca reconocieran abiertamente esa ayuda. Seguí invitándolos a las fiestas de cumpleaños de Lucas y Sofía, aunque sus regalos fueran siempre menos generosos que los que recibían Marta y Paula. Pero esta vez era diferente. No era solo otro desplante hacia mí, eran mis hijos los que estaban siendo rechazados. La humillación que sentí no era solo por mí, sino por ellos. Ver la decepción en los ojos de Lucas, la confusión en el rostro de Sofía, fue el golpe final que necesitaba para despertar de esta ilusión de familia perfecta que había estado manteniendo. La noche después de la llamada de mi padre, esa en la que admitió sin tapujos que amaban más a las hijas de Valeria, Elena y yo tuvimos una larga conversación. Sentados en la terraza de nuestro piso, con la ciudad de Valencia extendiéndose bajo nosotros, las luces navideñas parpadeando en la distancia, finalmente me permití sentir toda la rabia y el dolor que había estado reprimiendo durante años. «Ya basta», dijo Elena, tomando mi mano. Su voz era suave pero firme. «No permitiremos que traten a nuestros hijos así. No merecen este dolor, esta confusión. Y tú, mi amor, no mereces seguir cargando con esta herida». Sus palabras me dieron la fortaleza que necesitaba. Por primera vez en mi vida, estaba listo para cortar el lazo que me encadenaba a una familia que nunca me había valorado realmente. No sería fácil, lo sabía. Habría dolor, habría dudas. Pero también habría libertad. Esa noche, mientras Elena dormía a mi lado, tomé una decisión. No más explicaciones, no más súplicas por un trato justo, no más intentos de ganar un amor que debería haber sido incondicional desde el principio. Era hora de proteger a mi verdadera familia, Elena, Lucas y Sofía. Ellos eran mi hogar, mi refugio, mi razón para ser mejor cada día. Miré por la ventana, hacia la ciudad que nos había acogido, que había sido testigo de nuestras luchas y nuestros triunfos. Valencia, con su mezcla de tradición y modernidad, me recordó que era posible honrar el pasado sin quedar atrapado en él. Era tiempo de escribir un nuevo capítulo en nuestra historia familiar, uno en el que el amor y el respeto fueran la norma, no la excepción. Con esa resolución en mente, me permití, por primera vez en mucho tiempo, sentir esperanza. No por una reconciliación milagrosa con mis padres o un cambio repentino en su comportamiento, sino por el futuro que construiríamos juntos, Elena, los niños y yo. Un futuro basado en el amor verdadero, en la aceptación incondicional, en la celebración de nuestros logros y el apoyo mutuo en los momentos difíciles. Mientras el sueño me vencía, una paz que no había sentido en años me invadió. Mañana sería un nuevo día, el primero de muchos en los que no tendríamos que mendigar amor o aprobación. Seríamos ampliamente nosotros, una familia unida por elección y no por obligación. Y eso, me di cuenta, era el regalo más valioso que podía darles a Lucas y Sofía, la libertad de ser amados por quienes eran, sin condiciones ni comparaciones. Decidí no discutir más. En lugar de pelear, corté todo contacto. La mañana siguiente a nuestra conversación, Elena y yo nos sentamos con Lucas y Sofía para explicarles que este año celebraríamos la Navidad de una manera diferente. Sus caras reflejaron una mezcla de confusión y decepción inicial, pero se iluminaron cuando les contamos nuestros planes para hacer nuestra propia fiesta especial. ¿Podemos invitar a Martina y a su familia?, preguntó Sofía, refiriéndose a su mejor amiga del colegio. Por supuesto, cariño, respondí, sintiendo una oleada de alivio al ver su entusiasmo. Esta Navidad será sobre estar con las personas que realmente nos quieren y nos hacen felices. Lucas, siempre más perceptivo, me miró con una mezcla de comprensión y preocupación. «Los abuelos están enfadados con nosotros, papá». Sentí un nudo en la garganta. ¿Cómo explicarle a un niño de 10 años la complejidad de las relaciones familiares tóxicas? Elena me apretó la mano, dándome fuerza. «No, Lucas», dije finalmente. «Los abuelos tienen sus propias ideas sobre cómo celebrar este año. Y nosotros tenemos las nuestras. A veces,
Las familias necesitan un tiempo separadas para valorar lo que realmente importa. No estaba seguro de si me había entendido completamente, pero asintió, aparentemente satisfecho con la explicación por ahora. Ese mismo día, silencié los chats familiares en mi teléfono. El grupo de WhatsApp, Familia Martínez, normalmente lleno de planes para las fiestas y fotos de los preparativos, se convirtió en un icono mudo en mi pantalla. Ignoré las llamadas de mis padres y no di ninguna explicación. Para ellos, yo simplemente había desaparecido. Al principio, no pareció importarles. Los primeros días después de mi decisión, apenas hubo intentos de contacto. Un par de mensajes de mi madre preguntando por los niños, que dejé sin respuesta. Una llamada perdida de mi padre, que no devolví. El silencio de su parte solo confirmaba lo que ya sabía: nuestra ausencia no era tan importante como habían querido hacerme creer todos estos años. Elena, siempre mi apoyo, se encargó de bloquear las llamadas de mis padres en su teléfono también. No quiero que te presionen a través de mí, me dijo una noche, mientras preparábamos la cena. Esta es nuestra decisión, y la mantendremos juntos. Los días pasaban y nuestra casa se llenaba cada vez más del espíritu navideño que habíamos decidido crear. Lucas y Sofía se volcaron en la decoración, creando guirnaldas de papel y pintando bolas para el árbol. Elena experimentaba con recetas nuevas, llenando la casa con aromas de canela, naranja y chocolate. Yo me sorprendí a mí mismo tarareando villancicos mientras trabajaba desde casa, sintiendo una ligereza que no había experimentado en años. Una tarde, mientras ayudaba a Sofía a hacer un ángel para la punta del árbol, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Valeria. Lo abrí, más por curiosidad que por deseo de comunicarme. Ale, ¿qué pasa? Mamá y papá están preocupados. Dicen que no respondes. ¿Todo bien? Miré el mensaje durante varios minutos, sintiendo una mezcla de emociones. Parte de mí quería responder, explicar, quizás incluso desahogarme. Pero otra parte, la que había tomado la decisión de cortar el contacto, sabía que entrar en ese juego solo llevaría a más dolor y frustración. Dejé el teléfono a un lado sin responder y me concentré en ayudar a Sofía con su ángel. Su risa mientras espolvoreaba purpurina por toda la mesa me recordó por qué estaba haciendo esto. Por ellos, por nuestra paz, por nuestra felicidad. A medida que se acercaba la Navidad, nuestros planes para la celebración tomaban forma. Habíamos invitado a un pequeño grupo de amigos cercanos, la familia de Martina, como había pedido Sofía, mis compañeros de trabajo, Juan y María, con sus hijos, y los vecinos del piso de arriba, un matrimonio mayor que siempre había sido amable con nosotros. Elena se había superado a sí misma con el menú. Decidimos mezclar tradiciones, incorporando platos típicos valencianos como la paella y el alipebre, junto con recetas nuevas que habíamos descubierto juntos. Los niños estaban emocionados por ayudar en la cocina, y pasamos tardes enteras preparando galletas de jengibre y turrones caseros. El 24 de diciembre llegó, y con él, una sensación agridulce. Por la mañana, mientras desayunábamos churros con chocolate, una tradición que habíamos iniciado ese año, no pude evitar pensar en las Navidades pasadas. En otros tiempos, a esta hora estaríamos preparándonos para ir a casa de mis padres, los niños emocionados por ver a sus primos, Elena y yo cargados de regalos y comida. ¿Estás bien?, me preguntó Elena, notando mi momentánea distracción. Asentí, sonriendo. Sí, solo, recordando. Pero estoy bien, de verdad. Esto es mejor. Y lo era. A pesar de la nostalgia ocasional, la paz que sentía, la ausencia de tensión y ansiedad que solían acompañar nuestras reuniones familiares, era innegable. El día transcurrió en un torbellino de actividad. Lucas y Sofía se turnaban para mirar por la ventana, esperando la llegada de sus amigos. Elena y yo nos movíamos por la cocina en una danza sincronizada, preparando los últimos detalles de la cena. El aroma a pavo asado y especias llenaba el aire, mezclándose con el olor a pino fresco de nuestro árbol. A las 7 de la tarde, nuestros invitados comenzaron a llegar. La casa se llenó rápidamente de risas, conversaciones y el sonido de niños jugando. Observé cómo Lucas explicaba emocionado a su amigo Mateo el videojuego que había recibido como regalo adelantado, mientras Sofía y Martina comparaban sus vestidos nuevos.
En medio de la alegría y el bullicio, mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, más por costumbre que por intención de responder. Era un mensaje de mi madre: hijo, ¿dónde estáis? La cena está casi lista. Todos preguntan por vosotros. Sentí una punzada de dolor, pero también de determinación. Este mensaje solo confirmaba lo que ya sabía: no habían entendido, o no habían querido entender, el mensaje que les estaba enviando con mi silencio. Elena, que había notado mi expresión, se acercó. ¿Todo bien?, susurró. Le mostré el mensaje. Ella lo leyó y luego me miró, sus ojos llenos de comprensión y apoyo. ¿Quieres responder? Pensé por un momento, luego negué con la cabeza. No. Esto es exactamente de lo que queríamos alejarnos. La falta de respeto, la falta de consideración. Seguir como si nada hubiera pasado. Ella asintió, dándome un beso rápido antes de volver a atender a nuestros invitados. Guardé el teléfono, decidido a no dejar que nada empañara nuestra celebración. La cena fue un éxito rotundo. La mesa, dispuesta en nuestro salón ampliado para la ocasión, rebosaba de platos coloridos y aromáticos. El pavó, dorado y jugoso, ocupaba el centro, rodeado de guarniciones que mezclaban lo tradicional con lo innovador. Mientras todos nos sentábamos, sentí una oleada de emoción. Esta era nuestra familia ahora, amigos que se habían convertido en seres queridos, vecinos que nos habían apoyado en momentos difíciles, compañeros de trabajo que se habían transformado en confidentes. Levanté mi copa para hacer un brindis. Quiero agradecer a todos por estar aquí esta noche, comencé, mi voz ligeramente temblorosa. Este año ha sido diferente. Pero mirando alrededor de esta mesa, veo amor, aceptación y alegría genuina. Y me doy cuenta de que esto es lo que realmente importa en Navidad. Así que brindo por la familia que elegimos, por los amigos que nos apoyan y por el amor que compartimos. ¡Feliz Navidad a todos! Los ojos de Elena brillaban con lágrimas contenidas mientras todos chocaban sus copas. Los niños, aunque probablemente no entendían completamente el significado detrás de mis palabras, se unieron al brindis con sus vasos de zumo, emocionados por ser incluidos en este momento adulto. La noche avanzó entre risas, conversaciones y el intercambio de regalos. Los niños correteaban por la casa, presumiendo sus nuevos juguetes. Los adultos nos reunimos en pequeños grupos, compartiendo historias y creando nuevos recuerdos. En un momento de la noche, me encontré en la cocina, buscando más hielo para las bebidas. Juan, mi compañero de trabajo, entró para ayudarme. Alejandro, dijo, su tono serio contrastando con la alegría general, solo quería decirte que admiro lo que has hecho. Sé que no ha sido fácil, pero has puesto a tu familia primero. Eso es lo que realmente importa. Sus palabras me tocaron profundamente. Gracias, Juan. A veces me pregunto si he hecho lo correcto. Él puso una mano en mi hombro. Lo has hecho. Mira a tu alrededor. Tus hijos son felices, Elena está radiante, y tú, bueno, hacía años que no te veía tan relajado en Navidad. Asentí, agradecido por su apoyo y comprensión. Cuando el reloj marcó la medianoche, todos nos reunimos alrededor del árbol para el intercambio final de regalos. Lucas y Sofía, aunque cansados, estaban emocionados por poder quedarse despiertos hasta tan tarde. Observé cómo abrían sus regalos con entusiasmo, sus rostros iluminándose con cada nueva sorpresa. Elena se acercó a mí, rodeando mi cintura con su brazo. Ha sido una noche perfecta, murmuró. Y lo había sido. A pesar de la ausencia de mi familia biológica, o quizás debido a ella, habíamos creado algo hermoso y genuino. Un espacio donde todos se sentían valorados y amados por quienes eran, no por quienes se esperaba que fueran. Cuando el último de nuestros invitados se fue, cerca de las 2 de la mañana, Elena y yo nos sentamos en el sofá, exhaustos pero contentos. Los niños ya estaban en la cama, llevados allí por el cansancio y la emoción. ¿Cómo te sientes?, me preguntó Elena, apoyando su cabeza en mi hombro. Reflexioné por un momento. Bien, dije finalmente. Diferente, pero bien. Creo que hemos iniciado una nueva tradición. Ella asintió,
entrelazando sus dedos con los míos. Una tradición basada en el amor y el respeto mutuo. Es un buen comienzo. Mientras nos preparábamos para ir a la cama, eché un último vistazo a mi teléfono. Había varias llamadas perdidas y mensajes, todos de mi familia. Mi madre, mi padre, Valeria, incluso algunos tíos y primos que probablemente habían sido reclutados en el intento de contactarme. Por un breve momento, sentí la tentación de responder, de explicar. Pero luego recordé la noche que acabábamos de tener, la alegría en los rostros de mis hijos, la paz que sentía. No, el silencio seguiría siendo mi respuesta. No por rencor o venganza, sino como una forma de proteger la felicidad que habíamos encontrado. Los días siguientes a Navidad fueron tranquilos y llenos de una paz que no había experimentado en años. Lucas y Sofía jugaban con sus nuevos regalos, Elena y yo disfrutábamos de tiempo juntos sin la presión de visitas familiares o compromisos forzados. El 31 de diciembre llegó, y con él, una nueva ronda de mensajes y llamadas ignoradas. Esta vez, el tono era diferente. Había preocupación real en los mensajes de voz que dejaba mi madre, confusión en los textos de Valeria. Alejandro, por favor, responde. Estamos preocupados. ¿Qué ha pasado? ¿Estáis todos bien? Pero mantuve mi resolución. El silencio, que al principio había sido una reacción instintiva, ahora se había convertido en una declaración. Una forma de decir, sin palabras, que ya no aceptaría el trato injusto, la falta de consideración, el amor condicional. Elena y yo decidimos celebrar el Año Nuevo en casa, solo nosotros 4. Preparamos una cena especial, vimos películas con los niños y, a medianoche, salimos al balcón para ver los fuegos artificiales que iluminaban el cielo de Valencia. Mientras abrazaba a mi familia, viendo las luces reflejarse en sus rostros felices, supe que había tomado la decisión correcta. El camino no sería fácil, habría momentos de duda y quizás de arrepentimiento. Pero por ahora, en ese momento, estábamos exactamente donde debíamos estar. El nuevo año comenzó, y con él, una nueva etapa en nuestras vidas. Una etapa donde el silencio no era un castigo, sino una afirmación de nuestro valor, de nuestro derecho a ser amados y respetados por quienes éramos. Y así, con una mezcla de determinación y esperanza, nos adentramos en el futuro, dejando atrás las cadenas del pasado y abrazando la libertad de ser auténticamente nosotros mismos. Los días siguientes a Navidad fueron un caos en la casa de mis padres. Aunque yo no estaba allí para presenciarlo, los ecos de lo que sucedía llegaron a mí a través de canales inesperados. María, la vecina de toda la vida de mis padres, me llamó un día de enero, preocupada. Alejandro, hijo, ¿qué está pasando? Tus padres parecen diferentes. Tu madre apenas sale de casa, y tu padre, bueno, lo he visto discutiendo con Valeria en el jardín. Agradecí la preocupación de María, pero mantuve mi posición. No podía, no quería, volver a involucrarme en la dinámica tóxica que había dejado atrás. Sin embargo, sus palabras plantaron una semilla de curiosidad en mí. Valeria, acostumbrada a la comodidad de recibir todo sin esfuerzo, empezó a frustrarse. A través de comentarios de amigos comunes y publicaciones crípticas en redes sociales, pude vislumbrar que su vida sin el apoyo indirecto que yo siempre había brindado ayudando con cuentas, cubriendo gastos y apoyando económicamente a nuestros padres en silencio se estaba volviendo insostenible. Un día, mientras tomaba café con Juan en la oficina, mi teléfono vibró con una notificación. Era una publicación de Valeria en Instagram, una foto de ella con expresión frustrada, con el texto, «Cuando la vida te da limones, ¿dónde está mi limonada?». Los comentarios estaban llenos de preguntas de sus amigas, preocupadas por su repentino cambio de tono en las redes. Juan, que había notado mi expresión, preguntó, ¿todo bien? Le mostré la publicación, explicándole brevemente la situación. Parece que las cosas no van tan bien en el paraíso de mi hermana, comenté, con una mezcla de satisfacción y culpa que me sorprendió. Bueno, dijo Juan, pensativo, a veces la gente necesita enfrentarse a la realidad para valorar lo que tenía. Sus palabras resonaron en mí. ¿Era eso lo que estaba pasando? ¿Estaba mi familia finalmente enfrentándose a las consecuencias de años de favoritismo y desequilibrio? A medida que pasaban las semanas, más señales de que las cosas no iban bien llegaban a mí. Mi padre,
siempre orgulloso de su jardín, dejó de cuidarlo. Los vecinos comentaban que la casa parecía descuidada, las plantas marchitas, el césped crecido. Era como si, sin mi presencia silenciosa para mantener las cosas en orden, todo empezara a desmoronarse. Elena, siempre mi confidente y apoyo, notó mi preocupación creciente. Una noche, mientras preparábamos la cena juntos, me confrontó suavemente: Alejandro, sé que estás pensando en ellos. ¿Quieres hablar de ello? Suspiré, dejando el cuchillo con el que cortaba verduras. Es extraño, admití. Una parte de mí se siente satisfecha al ver que las cosas no van bien sin mí. Pero otra parte se siente culpable, completó Elena, conociendo mis pensamientos como siempre. Asentí. ¿Soy una mala persona por sentirme así? Elena me abrazó por detrás, apoyando su cabeza en mi espalda. No, mi amor. Eres humano. Has llevado una carga injusta durante años. Es natural sentir una mezcla de emociones ahora. Sus palabras me reconfortaron, pero la inquietud persistía. ¿Había hecho lo correcto al cortar el contacto de forma tan abrupta? ¿Estaba permitiendo que mi resentimiento afectara no solo a mis padres, sino también a mis sobrinas, que no tenían culpa de nada? Un sábado por la mañana, mientras llevaba a Lucas a su entrenamiento de fútbol, me encontré cara a cara con la realidad de la situación. En el parque donde entrenaba el equipo de Lucas, vi a mi padre sentado solo en un banco, observando a los niños jugar. Se veía más viejo, más cansado de lo que recordaba. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido de una mezcla de esperanza y vergüenza. Dio un paso hacia mí, como si quisiera acercarse, pero se detuvo, inseguro. Lucas, ajeno a la tensión del momento, tiró de mi mano. Papá, voy a llegar tarde. Vamos. Agradecí la interrupción. Con una última mirada a mi padre, me alejé con Lucas. Pero la imagen de mi padre, solo y aparentemente derrotado, se quedó conmigo. Esa noche, mientras Elena y yo veíamos una película después de acostar a los niños, le conté sobre el encuentro. ¿Cómo te hizo sentir?, preguntó ella, siempre atenta a mis emociones. Confundido, admití. Por un lado, ver a mi padre así, me dolió. Pero por otro, una parte de mí piensa que quizás esto es lo que necesitan para darse cuenta de sus errores. Elena asintió, pensativa. Sabes, Alejandro, a veces el silencio puede ser más elocuente que 1000 palabras. Quizás tu ausencia les está haciendo ver lo que realmente aportabas a la familia. Sus palabras me hicieron reflexionar. ¿Era ese el propósito de mi silencio? ¿Hacer que valoraran lo que habían perdido? Los días siguientes fueron un torbellino de emociones contradictorias. Por un lado, mi vida con Elena y los niños seguía siendo un remanso de paz y amor. Disfrutábamos de nuestras nuevas tradiciones, de la libertad de ser nosotros mismos sin expectativas externas. Por otro lado, la sombra de mi familia biológica y su aparente desmoronamiento pesaba sobre mí. Un día, mientras trabajaba en la oficina, recibí una llamada inesperada. Era Carlos, el marido de Valeria. Nunca habíamos sido particularmente cercanos, así que su llamada me sorprendió. Alejandro, su voz sonaba tensa, sé que no es mi lugar meterme, pero las cosas no van bien. Valeria está diferente. Tus padres también. Creo que todos se están dando cuenta de lo mucho que hacías por la familia. Escuché en silencio, sin saber cómo responder. Carlos continuó, mira, no sé qué pasó exactamente, pero si hay algo que pueda hacer para ayudar a arreglar las cosas. Le agradecí su preocupación, pero le aseguré que la situación era complicada y que necesitaba tiempo. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana de mi oficina, observando el bullicio de Valencia en la distancia. ¿Estaban realmente dándose cuenta de lo que yo aportaba? ¿O solo echaban de menos la comodidad de tener a alguien que resolviera sus problemas? Esa tarde, al llegar a casa, encontré a Sofía dibujando en la mesa del comedor. Me acerqué a ver su obra de arte y me quedé helado. Era un dibujo de toda la familia, incluyendo a mis padres y a Valeria con sus hijas. En el dibujo, todos sonreían y se abrazaban.
¿Qué es esto, cariño?, pregunté suavemente. Sofía levantó la vista, con sus grandes ojos marrones llenos de inocencia. Es nuestra familia, papá. ¿Crees que algún día volveremos a estar todos juntos? Su pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me di cuenta de que, en mi determinación de proteger a mis hijos del trato injusto, quizás les estaba privando de relaciones familiares que podrían ser importantes para ellos. Esa noche, después de acostar a los niños, Elena y yo tuvimos una larga conversación. Le conté sobre la llamada de Carlos, el encuentro con mi padre en el parque y el dibujo de Sofía. Creo que necesitamos tomar una decisión, dijo Elena después de escucharme atentamente. El silencio ha cumplido su propósito. Tal vez es hora de dar el siguiente paso. ¿Pero cuál es ese paso?, pregunté, sintiéndome perdido. No puedo simplemente volver y fingir que nada ha pasado. Elena tomó mi mano. No, no puedes. Y no deberías. Pero quizás es momento de abrir un canal de comunicación. Establecer tus términos, tus expectativas. Darles la oportunidad de demostrar si realmente han entendido y están dispuestos a cambiar. Sus palabras tenían sentido, pero la idea de volver a exponerme, de arriesgarme a más dolor, me aterraba. ¿Y si nada cambia? ¿Y si volvemos al mismo patrón de siempre? Entonces sabremos que hicimos todo lo posible, respondió Elena con firmeza. Y podremos seguir adelante con la conciencia tranquila, sabiendo que les dimos una oportunidad. Pasé los siguientes días reflexionando sobre nuestra conversación. Observé a mis hijos, pensando en cómo mis decisiones afectarían su futuro y su comprensión de lo que significa ser una familia. Finalmente, un domingo por la mañana, tomé una decisión. Sentado en la terraza de nuestro piso, con el sol de Valencia calentando mi rostro, saqué mi teléfono y escribí un mensaje: mamá, papá, Valeria. Creo que es hora de que hablemos. Pero esta vez, en mis términos. Si están dispuestos a escuchar y a hacer cambios reales, podemos intentar reconstruir nuestra relación. Pero las cosas no pueden volver a ser como antes. Espero su respuesta. Antes de poder arrepentirme, presioné enviar. El silencio había cumplido su propósito. Ahora era el momento de las palabras, de la honestidad, de establecer límites claros y expectativas justas. Mientras esperaba su respuesta, me di cuenta de que, independientemente del resultado, ya había ganado algo invaluable: la fuerza para defender mi valor y el de mi familia, la claridad para reconocer relaciones tóxicas, y la sabiduría para saber que el amor verdadero no debe venir con condiciones. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía en control de mi destino familiar. Ya no era el hijo que buscaba desesperadamente aprobación, sino un hombre, un esposo y un padre que sabía su valor y estaba dispuesto a luchar por el respeto y el amor que él y su familia merecían. Con ese pensamiento, volví al interior de la casa, donde Elena y los niños me esperaban para comenzar nuestro día juntos. Cualquiera que fuera el resultado de mi mensaje, sabía que tenía todo lo que realmente importaba justo aquí, en este hogar que habíamos construido con amor y respeto mutuos. Un mes después de enviar aquel mensaje, mi vida había entrado en una rutina tranquila. El trabajo en la empresa de software iba bien, los niños estaban felices en el colegio, y Elena y yo disfrutábamos de una paz que hacía tiempo no sentíamos. Sin embargo, la ausencia de respuesta de mi familia pesaba sobre mí como una nube silenciosa. Era un sábado por la mañana cuando todo cambió. Estaba en la cocina preparando el desayuno para los niños. Lucas había pedido tortitas con sirope de arce, su favorito desde que las probó en un viaje a Canadá, y Sofía insistía en ayudar a batir la masa. Elena había salido temprano a una clase de yoga que había comenzado recientemente. El timbre sonó, interrumpiendo nuestra pequeña escena doméstica. Yo voy, dije, limpiándome las manos en el delantal. Probablemente sería algún vecino o quizás el cartero con algún paquete. Nada me había preparado para lo que encontré al abrir la puerta. Allí, en el rellano de nuestro piso, estaba mi padre. Su rostro, que siempre había llevado una expresión de autoridad y orgullo, ahora reflejaba humildad y preocupación. Me miró con ojos cansados y, por primera vez en mi vida, lo vi vacilar antes de hablar. Hijo, ¿podemos hablar? Por un momento, me quedé paralizado.
Una parte de mí quería cerrar la puerta, proteger el santuario que habíamos creado en nuestro hogar. Otra parte, la del niño que siempre había anhelado la aprobación de su padre, quería abrazarlo y decirle que todo estaba perdonado. Pero ni una ni otra ganaron. En su lugar, me hice a un lado silenciosamente, permitiéndole entrar. Lucas, Sofía, llamé, manteniendo mi voz lo más calmada posible, iré a jugar a vuestro cuarto un rato, ¿vale? Papá tiene que hablar con el abuelo. Los niños aparecieron en el pasillo, sus ojos se abrieron con sorpresa al ver a mi padre. Hubo un momento de duda, pero luego asintieron y se retiraron en silencio. Me pregunté qué estarían pensando, qué recuerdos tendrían de este hombre al que no habían visto en meses. Guié a mi padre hasta el salón, ofreciéndole asiento en el sofá. Me senté frente a él, en el sillón que normalmente ocupaba Elena. El silencio entre nosotros era pesado, cargado de años de palabras no dichas y sentimientos reprimidos. Finalmente, mi padre habló. Su voz, normalmente fuerte y segura, sonaba quebrada. Alejandro, nosotros, lo sentimos mucho. Esas palabras, que tantas veces había deseado escuchar, ahora sonaban huecas. No respondí, esperando a que continuara. Tu madre y yo, nos hemos dado cuenta de lo injustos que hemos sido contigo y con tu familia. Nunca quisimos hacerte daño, nunca quisimos excluir a tus hijos. Simplemente, no nos dimos cuenta. Sentí una mezcla de emociones, ira, tristeza, un destello de esperanza rápidamente sofocado por años de desconfianza. ¿No os disteis cuenta?, pregunté, mi voz más dura de lo que pretendía. ¿No os disteis cuenta de que estabais tratando a vuestros propios nietos como ciudadanos de segunda clase? ¿De qué me estabais haciendo sentir menos valioso que Valeria durante toda mi vida? Mi padre bajó la mirada, la vergüenza evidente en su rostro. Tienes razón de estar enojado. No tenemos excusa. Pero tu ausencia nos ha hecho ver las cosas de otra manera. En ese momento, mi teléfono sonó. Era mi madre. Dudé por un momento antes de contestar, poniendo el altavoz. Alejandro, hijo, la voz de mi madre sonaba quebrada, como si hubiera estado llorando. Tu padre está ahí, ¿verdad? Por favor, escúchanos. Sabemos que hemos cometido errores terribles. Nunca quisimos hacerte daño, ni a ti ni a tus hijos. Por favor, danos una oportunidad de arreglarlo. Cerré los ojos, intentando controlar el torbellino de emociones que amenazaba con abrumarme. Cuando los abrí, vi que mi padre tenía lágrimas en los ojos. Nunca lo había visto llorar. No se trata solo de mí, dije finalmente. Se trata de Lucas y Sofía. De Elena. De años de sentirme menos, de ver cómo mis hijos eran tratados de manera diferente. ¿Cómo puedo confiar en que las cosas serán diferentes ahora? Mi madre sollozó al otro lado de la línea. Lo entendemos, hijo. Y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para demostrarte que hemos cambiado. Por favor, danos esa oportunidad. En ese momento, escuché la puerta de entrada abrirse. Elena había regresado de su clase de yoga. La vi entrar al salón, sus ojos se abrieron con sorpresa al ver la escena frente a ella. Le hice un gesto para que se uniera a mí, necesitando su fuerza y su perspectiva. Elena se sentó a mi lado, tomando mi mano en silencioso apoyo. Mi padre la miró, una mezcla de vergüenza y esperanza en sus ojos. Elena, dijo suavemente, sé que te hemos fallado también. A ti y a los niños. Lo siento mucho. Elena asintió, su rostro una máscara de calma. Aprecio sus disculpas, dijo. Pero como ha dicho Alejandro, se trata de mucho más que unas simples palabras. Se trata de acciones, de cambios reales. Mi padre asintió vigorosamente. Lo entendemos. Estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario. Terapia familiar, lo que sea. Solo queremos la oportunidad de demostrar que podemos cambiar, que podemos ser los padres y abuelos que merecéis. Miré a Elena, buscando su consejo silencioso. Ella apretó mi mano, dándome fuerza. Tomé una respiración profunda antes de hablar. Escuchad, dije,
dirigiéndome tanto a mi padre frente a mí como a mi madre por teléfono. Aprecio que hayáis dado este paso. Que reconozcáis que ha habido problemas. Pero no puedo simplemente olvidar años de dolor y desigualdad. No se trata solo de perdonar y seguir adelante. Se trata de reconstruir la confianza, de crear una relación completamente nueva basada en el respeto mutuo y el amor incondicional. Hice una pausa, organizando mis pensamientos. Si realmente queréis intentarlo, tendrá que ser bajo ciertas condiciones. Primero, quiero que busquemos ayuda profesional. Terapia familiar, como ha mencionado papá. Segundo, las cosas no pueden volver a ser como antes. No más favoritismo, no más comparaciones entre nietos. Cada niño, cada miembro de esta familia, debe ser valorado por quien es, no por cómo se compara con los demás. Mi padre asintió solemnemente. Lo que sea necesario, hijo. Estamos dispuestos a hacer lo que haga falta. Y tercero, continué, necesito que entendáis que esto llevará tiempo. No espero que las cosas se arreglen de la noche a la mañana. Tendremos que reconstruir nuestra relación paso a paso, con paciencia y honestidad. Hubo un momento de silencio, solo interrumpido por el suave sollozo de mi madre al otro lado de la línea. Finalmente, mi padre habló. Gracias, Alejandro. Gracias por darnos esta oportunidad. Prometo que no la desperdiciaremos. Haremos todo lo posible para ser la familia que tú y tus hijos merecéis. Elena, que había estado escuchando en silencio, habló entonces. También quiero que sepan que estaré vigilando de cerca. Amo a Alejandro y a nuestros hijos más que a nada en este mundo, y no permitiré que vuelvan a ser heridos. Mi padre asintió, respeto evidente en sus ojos. Lo entiendo, Elena. Y te agradezco por tu fuerza y tu amor hacia ellos. Espero que con el tiempo podamos ganar tu confianza también. Después de acordar los próximos pasos, incluyendo la búsqueda de un terapeuta familiar y una reunión inicial con todos los miembros de la familia, mi padre se preparó para irse. Antes de salir, se detuvo y me miró. Hijo, sé que no tengo derecho a pedirte nada, pero, ¿podría ver a los niños antes de irme? Solo un momento. Dudé por un instante, pero luego asentí. Llamé a Lucas y Sofía, que aparecieron tímidamente en el salón. Niños, dije suavemente, el abuelo quiere saludaros antes de irse. Mi padre se arrodilló para estar a su nivel, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Hola, pequeños, dijo con voz temblorosa. Solo quería deciros que os quiero mucho, y que espero poder pasar más tiempo con vosotros pronto. Lucas, siempre el más valiente, dio un paso adelante. ¿Ya no estás enfadado con nosotros, abuelo? El dolor en el rostro de mi padre era palpable. No, cariño. Nunca estuve enfadado con vosotros. Fui yo quien cometió errores, pero prometo que voy a intentar ser mejor. Sofía, aún tímida, se acercó a su hermano. ¿Podremos ir a tu casa otra vez? Echo de menos tu jardín. Mi padre sonrió a través de las lágrimas. Claro que sí, cielo. Y cuando vengáis, plantaremos flores juntos, ¿qué os parece? Los niños sonrieron, y por un momento, vi un destello de esperanza. Quizás, con tiempo y esfuerzo, podríamos reconstruir algo hermoso de las cenizas de nuestro pasado. Después de que mi padre se fuera, Elena y yo nos sentamos en silencio en el sofá. Los niños habían vuelto a su habitación, probablemente procesando a su manera lo que acababa de suceder. ¿Crees que hemos hecho lo correcto?, pregunté finalmente, la duda aún presente en mi voz. Elena me abrazó, apoyando su cabeza en mi hombro. Creo que hemos dado el primer paso en el camino correcto. No será fácil, y habrá momentos difíciles. Pero si realmente están dispuestos a cambiar, vale la pena intentarlo. Asentí, sintiendo una mezcla de miedo y esperanza. Tienes razón. Y pase lo que pase, sé que te tengo a ti y a los niños. Sois mi verdadera fuerza. Mientras el sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando nuestro hogar, me di cuenta de que este era solo el comienzo de un nuevo capítulo en nuestra historia familiar. Un capítulo que, esperaba, estaría lleno de crecimiento, perdón
con el tiempo, un amor más fuerte y verdadero que nunca. Pasé semanas reflexionando sobre la visita de mi padre y la llamada de mi madre. Sus súplicas sonaban sinceras, pero sabía que el dolor de años no desaparecería de la noche a la mañana. No estaba dispuesto a regresar a una dinámica en la que me veían como el hijo que siempre da sin recibir. Mis hijos merecían una familia que los amara sin condiciones, no solo cuando convenía. Elena y yo decidimos tomarnos un tiempo para pensar bien las cosas antes de dar el siguiente paso. Una tarde de domingo, mientras los niños jugaban en el parque cerca de nuestra casa en el barrio del Carmen, nos sentamos en un banco a discutir la situación. ¿Qué piensas realmente de todo esto?, le pregunté a Elena, observando cómo Lucas trataba de enseñar a Sofía a andar en bicicleta sin rueditas. Elena suspiró, sus ojos siguiendo también a nuestros hijos. Creo que tus padres parecen sinceros en su deseo de cambiar. Pero también creo que años de comportamiento no cambian de la noche a la mañana. Va a requerir un esfuerzo constante de su parte. Asentí, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. Tienes razón. Y me preocupa que, si les damos otra oportunidad y vuelven a fallar, el daño para los niños sea aún mayor. Pero también pienso, continuó Elena, tomando mi mano, que si realmente están dispuestos a hacer el trabajo, a ir a terapia y a cambiar genuinamente, podría ser una oportunidad para sanar viejas heridas. No solo para ti, sino para toda la familia. Miré a nuestros hijos, riendo y jugando sin preocupaciones. Me pregunté cómo les afectaría crecer sin sus abuelos, sin esa conexión con su historia familiar. Pero también me pregunté cómo les afectaría crecer en un ambiente donde no se sintieran completamente valorados. Quizás, dije lentamente, podríamos intentar un acercamiento gradual. Establecer límites claros y ver cómo responden. Elena asintió, apretando mi mano. Me parece una buena idea. Podríamos empezar con encuentros breves, tal vez en lugares neutrales. Y siempre con nosotros presentes para asegurarnos de que todo vaya bien. Así que tomé una decisión. No volvería a la casa de mis padres, al menos no por ahora, pero dejaría un espacio limitado para la relación. Si querían ser parte de la vida de mis hijos, tendrían que demostrar su cariño con acciones, no con palabras vacías. Ya no era el niño que buscaba su aprobación, era un padre protegiendo a su familia. El primer paso fue programar una sesión de terapia familiar. Encontramos a una terapeuta recomendada, la doctora Martínez, que tenía experiencia en conflictos familiares intergeneracionales. La primera sesión fue tensa, por decirlo menos. Nos reunimos en su consultorio en el centro de Valencia. Mis padres llegaron primero, luciendo nerviosos y fuera de lugar en la sala de espera. Cuando Elena y yo llegamos, hubo un momento incómodo de saludos torpes y miradas esquivas. La doctora Martínez nos guió a través de esa primera sesión con habilidad y paciencia. Estableció reglas básicas de comunicación y nos pidió que cada uno expresara sus sentimientos y expectativas. Cuando llegó mi turno de hablar, sentí que años de emociones reprimidas luchaban por salir. Me he sentido menos valorado durante toda mi vida, comencé, mi voz temblando ligeramente. Como si nada de lo que hiciera fuera suficiente. Y ver ese mismo patrón repetirse con mis hijos, fue la gota que colmó el vaso. Vi cómo mi madre se encogía en su asiento, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Mi padre, por su parte, mantenía la mirada fija en el suelo, sus manos apretadas en puño sobre sus rodillas. Quiero creer que pueden cambiar, continué. Quiero que mis hijos tengan una relación con sus abuelos. Pero necesito saber que esa relación será saludable, que mis hijos serán amados y valorados por quienes son, no comparados constantemente con sus primos o medidos según estándares imposibles. Cuando terminé de hablar, hubo un momento de silencio en la habitación. Luego, para mi sorpresa, fue mi padre quien habló primero. Hijo, dijo, su voz ronca por la emoción, nunca me di cuenta, nunca quisimos hacerte sentir así. Estábamos tan enfocados en empujarte a ser mejor, que no vimos el daño que estábamos causando. No hay excusa para nuestro comportamiento, pero quiero que sepas que estamos comprometidos a cambiar. A ser mejores padres, mejores abuelos. Mi madre asintió, secándose las lágrimas. Alejandro, Elena, lo sentimos tanto. Hemos sido ciegos y egoístas.
Pero los queremos, a todos ustedes. Y estamos dispuestos a hacer lo que sea necesario para demostrarlo. La doctora Martínez nos guió a través de más discusiones, ayudándonos a establecer expectativas claras y límites saludables. Al final de la sesión, acordamos un plan de acción, seguiríamos con la terapia familiar, tendríamos encuentros supervisados con los niños, y mis padres comenzarían su propia terapia individual para trabajar en sus problemas personales. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de paciencia y voluntad. Mantuvimos nuestro acuerdo de encuentros limitados y supervisados. La primera vez que mis padres vieron a Lucas y Sofía después de meses de separación fue en un parque cerca de nuestra casa. Llegamos primero, Elena y yo, con los niños. Les habíamos explicado que iban a ver a los abuelos, pero que sería diferente de antes. Lucas, siempre perspicaz, había preguntado, ¿ya nos quieren igual que a Marta y Paula? Esa pregunta me había dolido en el alma. Cariño, le había respondido, agachándome para estar a su nivel, los abuelos están aprendiendo a querer a todos por igual. Y nosotros estamos aquí para asegurarnos de que lo hagan bien. Cuando mis padres llegaron al parque, pude ver la mezcla de ansiedad y esperanza en sus rostros. Se acercaron lentamente, como si temieran asustar a los niños. Hola, pequeños, dijo mi madre, su voz temblando ligeramente. Los hemos extrañado mucho. Para mi sorpresa, fue Sofía quien dio el primer paso. Se acercó a mi madre y le tendió una flor que había recogido del parque. Para ti, abuela, dijo con su vocecita dulce. Vi cómo los ojos de mi madre se llenaban de lágrimas mientras aceptaba el regalo. Mi padre, por su parte, se arrodilló para estar al nivel de Lucas. ¿Qué te parece si jugamos un poco al fútbol?, le preguntó, señalando la pelota que Lucas llevaba bajo el brazo. Lucas me miró, buscando aprobación. Asentí levemente, y vi cómo una sonrisa se extendía por el rostro de mi hijo mientras corría con su abuelo hacia el área de césped. Elena y yo nos mantuvimos cerca, observando cada interacción, listos para intervenir si era necesario. Pero para nuestra sorpresa y alivio, la tarde transcurrió sin incidentes. Mis padres se mostraron atentos y cariñosos, sin hacer comparaciones ni comentarios hirientes. Al final de la tarde, cuando nos despedimos, pude ver la esperanza en los ojos de mis padres. Gracias por esta oportunidad, dijo mi padre, su voz cargada de emoción. Es un comienzo, respondí, sintiendo una mezcla de cautela y optimismo. A medida que pasaban las semanas, continuamos con este patrón de encuentros supervisados y sesiones de terapia. Poco a poco, empecé a notar cambios. Mis padres parecían más conscientes de sus palabras y acciones. Se esforzaban por mostrar interés en las actividades y logros de Lucas y Sofía, sin compararlos con nadie más. Un día, después de una sesión particularmente intensa de terapia familiar, mi padre me pidió hablar a solas. Nos sentamos en un café cerca de la consulta de la doctora Martínez. Hijo, comenzó, su voz cargada de emoción, sé que hemos cometido muchos errores. Y sé que un simple «lo siento» no es suficiente para borrar años de dolor. Pero quiero que sepas que estoy trabajando duro para cambiar, para ser el padre y el abuelo que tú y tus hijos merecen. Lo miré, buscando en sus ojos la sinceridad de sus palabras. Y por primera vez en mucho tiempo, vi a mi padre no como la figura autoritaria que siempre había temido decepcionar, sino como un hombre falible, luchando por ser mejor. Papá, respondí después de un momento, aprecio tu esfuerzo. De verdad. Y veo los cambios que estás haciendo. Pero necesito que entiendas que esto llevará tiempo. La confianza, una vez rota, no se reconstruye de la noche a la mañana. Él asintió, sus ojos brillantes con lágrimas contenidas. Lo entiendo. Y estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. Solo quiero la oportunidad de demostrarte, de demostrarles a todos, que puedo ser mejor. Esa conversación marcó un punto de inflexión en nuestra relación. No fue un cambio inmediato, pero fue el comienzo de algo nuevo, algo más saludable. Con el tiempo, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes y menos supervisados. Mis padres demostraron consistentemente su compromiso con el cambio. Asistían a todas las sesiones de terapia, tanto familiares como individuales.
Se esforzaban por conectar genuinamente con Lucas y Sofía, mostrando interés en sus vidas sin hacer comparaciones hirientes. Un día, casi 6 meses después de que comenzáramos este proceso de reconciliación, Elena y yo decidimos dar un paso más. Invitamos a mis padres a cenar a nuestra casa. La cena fue una mezcla de nerviosismo y esperanza. Lucas y Sofía estaban emocionados de mostrar a sus abuelos sus habitaciones y sus juguetes favoritos. Mis padres escucharon con genuino interés, haciendo preguntas y mostrando aprecio por las cosas que mis hijos valoraban. Durante la cena, mi madre se dirigió a Elena. «Quiero agradecerte», dijo, su voz cargada de emoción. «Por tu paciencia, por darnos esta oportunidad. Sé que no ha sido fácil para ti tampoco». Elena sonrió suavemente. «No ha sido fácil», admitió. «Pero veo el esfuerzo que están haciendo. Y creo que todos merecemos la oportunidad de crecer y mejorar». Esa noche, después de que mis padres se fueran y los niños estuvieran en la cama, Elena y yo nos sentamos en el balcón, disfrutando de la brisa nocturna de Valencia. «¿Cómo te sientes con todo esto?», me preguntó Elena, entrelazando sus dedos con los míos. Reflexioné por un momento antes de responder. «Me siento esperanzado», dije finalmente. «Sé que aún queda mucho camino por recorrer, pero veo un cambio real. Y eso me da esperanza». Elena asintió, apoyando su cabeza en mi hombro. «Yo también lo veo. Y estoy orgullosa de ti, Alejandro. Has manejado todo esto con tanta fuerza y gracia». Sus palabras me llenaron de una calidez que se extendió por todo mi cuerpo. Me di cuenta de que, a través de todo este proceso, no solo había estado trabajando en mi relación con mis padres, sino que también había crecido como persona, como esposo y como padre. Cuando mis padres se dieron cuenta de que mi decisión de reconstruir nuestra relación en mis propios términos era definitiva, intentaron de todo para adaptarse a esta nueva realidad. Vi cómo se esforzaban en cada interacción, cómo medían sus palabras y acciones, siempre conscientes del impacto que podían tener. Un día, mientras observaba a mi padre jugando pacientemente con Sofía, enseñándole a hacer un barquito de papel sin mostrar frustración cuando ella no lo entendía a la primera, me di cuenta de algo importante. La familia no debe definirse por el sacrificio de uno en favor de otros, sino por el amor verdadero y recíproco. Y si eso significaba redefinir qué familia significaba para mí, estaba listo para hacerlo. Esta nueva definición de familia incluía límites saludables, respeto mutuo y un compromiso compartido de crecer y mejorar constantemente. Incluía la voluntad de enfrentar los problemas de frente, de tener conversaciones difíciles pero necesarias. Y lo más importante, incluía el amor incondicional, no solo de padres a hijos, sino entre todos los miembros de la familia. Mientras miraba a mi alrededor, a Elena ayudando a Lucas con su tarea, a mis padres riendo con Sofía, me di cuenta de que habíamos creado algo hermoso de las cenizas de nuestro pasado doloroso. No era perfecto, y sabía que aún habría desafíos por delante. Pero era real, era honesto, y estaba lleno de amor. La decisión final no había sido simplemente perdonar y olvidar. Había sido crear algo nuevo, algo mejor. Había sido elegir el amor y el respeto por encima del resentimiento y el miedo. Y mientras el sol se ponía sobre Valencia, tiñendo el cielo de tonos cálidos, sentí una profunda gratitud por el viaje que habíamos emprendido. Porque al final, la familia no es solo la que te toca por nacimiento, sino la que construyes con amor, paciencia y determinación. Y nosotros habíamos construido algo hermoso, algo que valía la pena proteger y nutrir.